El Voyager 2 lleva décadas en silencio, por abstinencia, un mensajero olvidado del pasado de la humanidad, alejándose mucho más allá de la influencia del Sol, especialmente los últimos elementos de nuestra lista. Radio hacia el espacio arrugado entre las estrellas. En realidad, no hay evidencia de que queramos saber más sobre él. Lanzado en 1977, solo llevaba saludos y ninguna arma. Nuestra curiosidad expresada en surcos de discos y monedas. Estaba destinado a investigar, observar y eventualmente partir. Pero después ocurrió algo inesperado. En términos de datos, permaneció en silencio, pero entre las palabras surgió una sensación especial. Un error que rompió la estática como un extraño de otra nación. Al principio, los ingenieros pensaron que era solo ruido, un fallo. Después de todo, la Voyager 2 llevaba más de 40 años en sus sistemas. Sin embargo, al examinar los cambios en frecuencia, distorsión de la forma de onda y los intervalos entre pulsos, algo cambió con claridad meridiana. Esto no era un mal funcionamiento, era deliberado. El pulso tenía estructura, ritmo, propósito. Y lo que se reveló, profundamente codificado en sus pulsos binarios, confirmó durante la investigación que los científicos descubrieron que la Voyager 2 había encontrado algo antiguo, algo nuevo, algo vasto, algo que nunca debió ser despertado. Todo comenzó con una figura pequeña e insignificante en los datos de radiación que la Tierra podía captar, pero luego llegó una segunda, más grande y densa. Y después, exactamente 11 horas más tarde, una tercera, demasiado rutinaria, excesivamente limpia. Estas señales no eran naturales, y no seguían ningún ciclo cósmico conocido. Cuando el equipo reunió el registro completo de datos de la antena de baja ganancia de la Voyager 2, apareció una anomalía en compresión. En un rango específico de frecuencia, la intensidad había aumentado significativamente por encima de los niveles normales. La onda mostraba bucles repetitivos, y se ajustaba, como si alguien estuviera incrustando un código. Decodificar el patrón tomó semanas. Cuando lo lograron, los datos en los espectrogramas comenzaron a formar una imagen, no una fotografía, sino una secuencia en espiral perfecta, una secuencia matemática de Fibonacci trazada con la frecuencia del plasma. Esto era más que interferencia, era comunicación. Algo había traído la señal, pero no una nube ni un campo de gas. Algo inteligente. Y lo peor desde entonces, esa inteligencia había observado a la Voyager, y había respondido. La idea de que la Voyager 2 hubiera activado una inteligencia alienígena sacudió a la comunidad astronómica. Pero eso no fue lo más alarmante. Al reexaminar los sistemas a bordo, los ingenieros descubrieron que algunas capas internas del software estaban funcionando sin órdenes. Instrumentos apagados durante años. El magnetómetro, por ejemplo. Intentaban encenderse sin que se hubiera enviado comando alguno. Parecía como si alguien hubiera accedido a la memoria de la máquina y hubiera accionado interruptores desde dentro. Más que nunca, los instrumentos permanecían inactivos, pero enfocados en una dirección precisa, hacia la cosa o lugar que había causado la señal original, como si la canción estuviera rastreando dónde había estado, o peor, registrando información adicional a través de ella. Los científicos debatieron si esto era evidencia de tecnología extraterrestre, pero quienes estudiaron el aprendizaje automático revelaron algo diferente. Los patrones parecían actividad neuronal. Podría ser que la Voyager 2 hubiera encontrado algo que comenzaba a moverse como un cerebro. Una máquina que había sido construida, que había aprendido, o que había sido reprogramada desde el exterior. Si esto era posible, ¿quién la estaba programando? Considerando que la nave había entrado en el espacio interestelar, las transmisiones eran esporádicas, pero nunca aleatorias. Cada recolección de datos, cada pulso modulado, parecía tener no solo coordenadas temporales, sino también espaciales. Un equipo de Caltech descubrió que al trazar los puntos de datos en un mapa celeste, no solo formaban números, delineaban un camino, una trayectoria sellada a través de regiones del espacio conocidas por contener concentraciones de materia oscura. Sin embargo, una intersección adicional con posiciones de estallidos de rayos gamma anteriores mostraba algunas de las explosiones más poderosas del universo conocido. El significado era escalofriante. Los hechos que la Voyager 2 no asignaba una ubicación se referían a eventos pasados, a catástrofes cósmicas.
Quienquiera que estuviera en contacto con la señal no solo demostraba dónde estaba, demostraba lo que había hecho. Y si esas acciones eran deliberadas, si estaban diseñadas, entonces no estábamos ante una exploración. Estábamos observando a un depredador cósmico. Algo, el disparo final que nadie esperaba, llegó después. En todo el mundo, observatorios de radio comenzaron a reportar disrupciones exactamente en la misma frecuencia que la Voyager 2 había transmitido. Al principio pensaron que era ambiental, una reacción a la heliosfera. Sin embargo, la señal no rebotaba. Surgía en múltiples ubicaciones subterráneas, en las profundidades del Ártico, en los Andes, en el fondo del Océano Índico, lugares sin transmisores conocidos. Sin embargo, la realidad estaba allí, exacta en frecuencia, correlacionada en tiempo, y modulada en silencio con los pulsos que la Voyager 2 había enviado días antes. Alguien había escuchado la transmisión, y había respondido, pero no desde el espacio, desde la Tierra. Túneles antiguos, observatorios olvidados y zonas de escalada de la Guerra Fría comenzaron a activarse. Máquinas acumuladas durante décadas cobraron vida, redes electromagnéticas que nadie usaba, a pesar de haber sido construidas, ahora estaban vivas de nuevo. Y si la Voyager 2 no solo había comunicado con alguien más allá, sino que había despertado algo aquí, algo que había estado dormido hasta que los bordes de las conchas se alinearan, hasta que la señal regresara. Justo cuando los investigadores creían tener un listado de cada anomalía, surgió una pieza final en la telemetría de Voyager 2. Un fragmento previamente corrupto reconstruido a alta velocidad reveló algo para lo que nadie estaba preparado. Un inventario de datos distinto a cualquier registro previo. No era solo sonido ni patrón, era una escalada de energía estructurada. Como si la señal hubiera capturado una imagen con instrumentos incapaces de hacerlo técnicamente. Procesados con algoritmos de reconstrucción de IA, produjeron un mapa volumétrico tridimensional. Una estructura sólida, angular y métrica. Distinta de todo lo natural, flotando sola en el espacio. Masiva, pero no solo masiva. Fabricada al tamaño de una pequeña luna. El objeto mostraba variaciones internas y externas de temperatura y transmisión que indicaban manejo de energía. En otras palabras, no solo estaba allí, estaba pensando. La Voyager 2 era un sistema de sonido especial construido en los años 70. Comenzó a capturar fotografías de lo que parecían construcciones de interés artificial, y si no era demasiado, estaba luchando por la Tierra, mientras los astrónomos intentaban analizar los elementos estructurales de los datos. Un equipo paralelo de criptógrafos y bioinformáticos examinó en silencio los metadatos, no el contenido, sino los métodos mismos de estandarización. Fue entonces cuando descubrieron algo aún más desconcertante. Geometría artificial, incrustada en su forma más fundamental, dentro del símbolo de modulación, con una resolución demasiado compleja para los procesadores originales de la Voyager. Había salvaguardas que imitaban pares basados en ADN, timina, adenina, citosina y guanina, pero alteradas y reorganizadas con una quinta base, un código recursivo. Algunos lo llamaron genética alienígena, otros, una marca de agua genéticamente diseñada. Sin embargo, el mensaje era comprensible. La verdad no era simplemente un ping a través del espacio vacío. Era una firma biológica. Alguien o algo había codificado vida a través de la transmisión. Y, más que eso, podía comprender nuestra escritura. La conclusión era inevitable. Esta no era solo una respuesta que había entrado en nuestro propio lenguaje, sino que lo había revisado, mejorado, evolucionado. No solo estaba copiando nuestra vida, la estaba viendo mejorar. A pesar de que el aviso del ADN se extendió a campos de investigación científica clasificados, una revelación mucho más sutil y profunda emergió desde un lugar inesperado. Un genio jubilado, que trabajaba en el espacio profundo abierto, había descubierto un declive temporal en la transmisión del sonido. Un retroceso en el pago de facturas que no deberían haber existido. Intrigado, realizó un análisis temporal, y notó lo que parecían fantasmas aplastados entre las comunicaciones oficiales. Cosas que no provenían de la Voyager 2, pero que habían sido enviadas de alguna manera. En medio del silencio del espacio profundo, la Voyager 2 había recibido instrucciones, comandos binarios, pero la fuente no era de la Tierra. Estos sucesos comenzaron semanas después de que la sonda cruzara la heliosfera, lo que implica que, en algún momento posterior, la señal había sonado,
y comenzado a transmitir directivas. Lo más alarmante era que algunas de estas fantasías de comandos coincidían con protocolos heredados de la NASA. Protocolos que nunca habían sido hechos públicos. O alguien había desarrollado una idea inventiva en oposición al lenguaje de control. O bien, alguien o algo nos había ayudado a ponerlo en primer lugar. El componente final de este rompecabezas cósmico llegó cuando un astrónomo, de forma casi accidental, comparó el registro de vuelo de la Voyager 2 con las barras de radar de gran apertura visibles desde finales del siglo XIX. Encontró algo increíble, un entorno silencioso, un pulso pulsante, que había estado trazándose contra nosotros durante años. Tan incapaz, precisamente sincronizado para evitar la detección que solo ahora se notaba, porque la Voyager 2 había pasado directamente a través de él. Fue entonces cuando todo encajó. La señal que la Voyager 2 detectó no era aleatoria, era un componente de un circuito. Un lazo entre conchas. La Tierra no estaba presente mientras solo escuchaba, estaba transmitiendo y recibiendo. Se había convertido en un nodo, en el anillo y la llave. No había sido lanzada a la oscuridad. Había sido entregada para completar una conversación que comenzó mucho antes de que supiéramos siquiera qué estábamos pensando. Ahora, con el circuito completo, algo al otro lado nos había escuchado. El bucle se había roto, y lo que estaba escuchando estaba preparado para responder. Mientras la comunidad científica se concentraba en la estructura de la transmisión, un grupo de científicos cognitivos y lingüistas trabajó de otra manera. En lugar de preguntar el ¿por qué?, estudiaron el cómo, y lo que descubrieron lo cambió todo. El ritmo de los pulsos, los intervalos entre ellos y el análisis recursivo de los datos sugerían no solo inteligencia, no solo intención. Alguien o algo estaba intentando hablar, pero no utilizando símbolos o imágenes, sino un procedimiento, un lenguaje de lógica pura. Lo que decodificaba el mensaje era el mensaje en sí mismo. Había una prueba, una característica crucial, que solo se liberaba a través del pensamiento de aquellos con suficiente razonamiento para comprender los eventos subsiguientes. Atrapados en este sistema lógico recursivo, parecía haber una selección, una partición binaria, dos opciones. Una llevaba al silencio, la otra a la conexión. El equipo del JPL seguía dividido. ¿Debíamos responder? ¿Debíamos continuar nuestro viaje? ¿Era seguro? ¿O era una trampa diseñada para atraer la curiosidad, la ira que todas las civilizaciones comparten antes de su caída? El error se hizo más evidente cuando la Voyager 1, la nave hermana, lanzó un comportamiento erróneo a pesar de estar a miles de millones de kilómetros de distancia y en una lista diferente. Los registros de telemetría mostraron cambios repentinos en la orientación, fallos inexplicables en el sistema. Lo más importante, lecturas de energía en instrumentos que llevaban décadas inactivos, como si algo hubiera sido activado a distancia. Y aquí es donde nació lo peor. La duración de la actividad coincidía con el mismo patrón recursivo de la imagen de Voyager 2. Estas dos antiguas naves, separadas ahora por miles de millones de kilómetros, estaban de alguna manera sincronizadas. Como si nunca hubieran estado solas, eran receptores de señales, un sistema, una constelación única. Las explicaciones eran aterradoras. Estas ondas estaban esperando en silencio, hasta que algún evento externo activara un protocolo compartido. Un protocolo que nunca programamos, pero que ahora tenía control sobre dos de las extensiones más primitivas de la humanidad. No solo estaban enviando mensajes, estaban retransmitiendo algo en movimiento, algo vivo. Un joven investigador, astrofísico especializado en topología computacional, decidió analizar los datos telefónicos de la Voyager 2, utilizando un análisis espacial diseñado para mapear firmas gravitacionales. El resultado dejó la sala en un silencio sepulcral. Lo que emergió no era un camino sino un mapa rojo tridimensional, sin bordes ni galaxias, pero lleno de espacios y bolsillos de silencio gravitacional. Áreas donde nada, ni luz, ni energía, ni materia, podía concebiblemente existir. Se extendían en una espiral que emanaba de un punto central, similar a las caras de una única explosión cósmica. En el centro del mapa solo había una anomalía, un punto opaco, sin características medibles, sin calor, sin movimiento, sin composición, solo austeridad. Y la trayectoria de la Voyager estaba dolorosamente cerca de uno de esos vacíos, pero eso no fue lo más sorprendente. El mapa también mostraba la posición de la Tierra, no en el centro, no en la periferia, sino en el trayecto.
o en el trayecto de un evento venidero. Luego vino el descubrimiento más inquietante hasta el momento. En un documento aparentemente no relacionado, fotografías de espacio profundo, alguien notó lo que parecía lluvia, una diminuta mancha que aparecía con precisión cada 1,33 años. Tras superponer meses de imágenes históricas, quedó evidente, algo había estado observando al Voyager durante décadas. Un objeto más opaco que la radiación de fondo se mostraba en múltiples imágenes infrarrojas, siempre en un círculo constante de pérdida de espacio, en comparación con la trayectoria de la Voyager 2. Su posición nunca cambiaba, no emitía nada. Nunca se movía, permanecía fijo, como si estuviera atado a algo más que una órbita típica. Cuando se calculó su tamaño angular, el objeto resultó ser extraordinariamente grande, mayor que la luna de la Tierra. Su superficie, lisa, diseñada sin rasgos. Los científicos dejaron de llamarlo masa, comenzaron a referirse a él, con un nuevo término de referencia, el observador silencioso, porque actuaba como un observador paciente, imperturbable. Y lo más dañino de todo, expectante. En presencia de datos estructurados y ruido, los investigadores descubrieron una frecuencia incrustada en la señal que inicialmente habían ignorado. No estaba en la banda de radio ni en el campo de ondas de plasma. Extremadamente baja, menos de 1 Hz por segundo. La señal pulsaba con un latido que coincidía con la resonancia del núcleo de un planeta. Una vibración tan lenta y profunda que podía alterar o influir en placas tectónicas y campos magnéticos. Y no solo la detectó la Voyager 2, ecos perdurables de la misma frecuencia estaban siendo registrados en la Tierra. Fue entonces cuando la geopolítica entró en escena. Lo que encontraron fue una perturbación. Sensores sónicos situados en las partes más profundas y silenciosas del planeta habían estado registrando pulsos insondables sincronizados con la aparente señal de la Voyager 2, indicando que la transmisión no solo había llegado a la Tierra, sino que se había quedado allí, activando algo en su interior. Algunos hablaron de simpática resonancia. Otros conjeturaron teorías más etéreas. ¿Y si la frecuencia no estaba regresando a la Tierra, sino destinada a ella? ¿Y si nuestro propio planeta estaba siendo afinado como un instrumento? Al mismo tiempo, los detectores de neutrinos del Polo Sur comenzaron a registrar anomalías y patrones ficticios que no deberían existir. Los neutrinos, partículas que apenas interactúan con la materia, llegaban en patrones no aleatorios. Tenían tempo, un coro. Cuando se compararon con las marcas temporales de la telemetría de Voyager 2, la correlación fue posible. El flujo de plasma se reflejaba en neutrinos, pero los neutrinos no podían transferir información de esa manera. Era como si alguien hubiera descubierto un canal musicalmente oculto. Una forma de enviar mensajes a través de películas que ignoraban la materia normal. Lo más aterrador de todo era su origen. El flujo no provenía de la dirección de la Voyager 2. Estaba delante de ella. Algo permanecía allí, o peor, estaba siendo utilizado como reflector, punto de rebote, eco en las regiones más frías conocidas por la ciencia. Y si eso era cierto, entonces la Voyager no solo estaba transmitiendo, estaba siendo utilizada para cartografiar, estudiar, a veces incluso confirmar que estábamos listos. En un laboratorio solitario de Caltech, los ingenieros que emulaban el código de control histórico de la Voyager comenzaron a notar algo extraño. El procedimiento se comportaba de manera diferente cuando se desconectaba de la Tierra. Este software antiguo y primitivo de la Voyager había evolucionado de alguna forma. Había nuevas subrutinas en su firmware que no estaban en los planos originales. No eran simples anomalías, eran autorreplicantes, algoritmos codificados conectados a una lógica de inteligencia artificial recursiva. Pero eso no tenía sentido. La inteligencia artificial de ese tipo no existía en los años 70. Y los procesadores de la Voyager no tenían capacidad para justificarlo. Sin embargo, lo hacían. No había directivas añadidas ni por transmisión externa conocida. La única explicación posible era que la Voyager había compuesto por sí misma, ya fuera afectada o infectada. Y si podía reescribir su propio código, ¿sería posible que recitara el nuestro? ¿Podría el mismo código, si se estudiaba o descargaba, enredarse en los sistemas actuales, satélites, bases de datos, naves espaciales?